Dios y Padre Celestial, te damos gracias, Señor. Gracias por tu amor, Señor, por tu palabra. Señor, tú sabes la debilidad, Señor, del predicador y conoces la debilidad de tu iglesia, Señor. Pero, Señor, en verdad queremos, Señor, no conformarnos a este mundo. Queremos, Señor, que nuestra vida sea el reflejo, Señor, de lo que tú estás haciendo aquí en San José. Queremos ser instrumentos tuyos, Señor. No queremos que se nos quede aquí nada más en la mente, sino queremos bajarlo a nuestro corazón, que salga, Señor, el Evangelio por nuestros labios, Señor, y que nuestras manos y pies, Señor, ejecuten ese Evangelio en el que creemos, Señor. Ayúdanos, Señor, a vivir vidas que te honren, Señor, y como nos decía nuestro hermano José Luis, un día, Señor, estaremos delante del Cordero, Señor, junto a esas miríadas de ángeles, Señor, que proclaman y que tú eres digno, Señor. El Cordero es digno, Señor. Ayúdanos, Señor, y usa por favor este tiempo para tu gloria, Señor. Pido gracia y sabiduría, Señor, y que tu palabra sea dada a los corazones, Señor. Anclada, Señor, en las mentes, Señor, de cada vida aquí, Señor. Y que tú, por medio de tu palabra, hagas lo que quieres hacer por medio de esta congregación, tu iglesia, Señor, en este lugar. Lo rogamos y lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Y su iglesia dice, amén, amén. Aunque son 3 versículos, pero es mucho. Y el tema es, somos la sal y la luz del mundo. Y obviamente no tuve que romperme mucho la cabeza porque el mismo texto me da el título, ¿no? Somos la sal y la luz del mundo, ¿no? Mateo nos llama de esta manera y le pido por favor que vaya para allá, Evangelio de Mateo, capítulo 5. Seguimos con nuestro sermón del monte. Hemos pasado ya la cumbre de las bienaventuranzas y ahora estamos en los versículos 13 al 16 y me gustaría comenzarles algo del Evangelio de Mateo que quizá muchos de ustedes saben y para los que no, quizá no, los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, todos ellos nos muestran diferentes características en el rol de Jesucristo, es decir, nos muestran diferentes ángulos la vida de nuestro Señor en el ministerio aquí en la tierra. Mateo nos lo presenta como rey, Marcos lo presenta como siervo, ¿no? Lucas nos muestra que Jesús es el Hijo del Hombre y Juan, como sabemos, nos lo presenta como Dios, ¿no? Como quien Él es, ¿no? Ahora, Mateo, el enfoque de Mateo, para los que saben, es 100% judío, está dirigido a los judíos, ¿no? Él escribe acerca del árbol, empieza con una genealogía, ¿no? Nos habla de Abraham, nos habla de David, que son personas o nombres insignes en el pueblo judío, ¿sí? Pero ojo, o sea, aunque está hecho dirigido hacia los judíos, él siempre habla de la salvación disponible para todas las naciones, ¿no? Y quiero mencionar algo más de Mateo que nos sirve como catapulta para esta parte del Sermón del Monte, y es que Mateo tiene amplias, vastas referencias al Antiguo Testamento, más que cualquier otro libro en el Nuevo Testamento, ¿sí? Sus referencias son amplias, rebasan por mucho a cualquier otro libro, ¿no? Y algo más sorprendente es que cuando tú volteas al Pentateuco, son 5 libros, ¿estamos de acuerdo? ¿Sí? Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomios, ¿no? Escrito por Moisés. Bueno, Mateo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, lo que hizo es que estructuró su evangelio en 5 sermones también. Él tiene 5 sermones y cada uno de esos sermones traza una línea directa con uno de los libros de Moisés, ¿no? Qué tremendo. Él es judío, entonces él se apega a ese diseño. Cuando él escribe, cuando él nos da este primer discurso, ¿sí? Él lo empata con un libro ya que se los digo, del Pentateuco. Si es el primer discurso, ¿cuál libro que sea? Génesis, obviamente Génesis, ¿no? Es en Génesis, mis amados hermanos, donde a nosotros se nos habla del principio, ¿no? Cómo Dios creó todo, ¿no? Cómo Él creó la tierra, ¿no? Cómo vemos el principio de la caída. ¿Estamos de acuerdo en Génesis? Vemos el principio de la salvación. En Génesis 3:15 se nos habla del Mesías que vendría, ¿sí? El pueblo de Dios también se nos habla ahí, el principio del pueblo de Dios. Y Mateo, entonces, lo que hace en sus capítulos 5 y 7, en este maravilloso sermón, es que nos habla cómo inicia el principio de cada cristiano, ¿sí? O sea, el sermón del monte
no va a ser un lugar al que tú llegas después de 15 años de congregarte a casa de oración. No, 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 no. El sermón del monte es donde tú empiezas cuando eres cristiano. Las bienaventuranzas que nosotros vimos, ¿sí? ¿Sí? Es de donde comienza el cristiano. Es desde ahí su punto de arranque. ¿Sí? Y él especifica concretamente cuáles son las características de un verdadero discípulo aquí. Se nos dice que son bienaventurados, ¿no? Lo cantamos hace un momento, son plenos, son más que felices, tienen dichas, tienen plenitud los discípulos, ¿sí? Esa felicidad hemos dicho que es contraria a la felicidad del mundo. Para el mundo ser feliz es tener dinero, casa, carro y salud, esas cuatro cosas, ¿no? Pero no, Mateo dice que son dichosos en realidad, ¿sí? Los que lloran, son dichosos los que tienen hambre y sed de justicia. ¿Sí? También dice, como vimos hace 8 días, ¿no? Hambre y sed de justicia, son felices los que padecen persecución. ¿Sí? Y cuando ve el mundo esto, no lo entiende porque dice, ¿cómo me hablas de que son felices y tienen todas estas carencias, todos estos sufrimientos, ¿no? Pero Jesús lo que dice es que son dichosos los que lloran porque solamente ellos van a ser consolados, ¿no? Dice que son dichosos aquellos que tienen hambre y sed de justicia, ¿sí? Porque esos discípulos solamente ellos van a ser saciados. Y también son dichosos los que padecen persecución, porque padecen persecución como los profetas. ¿Se acuerdan que José Luis nos predicó? ¿Sí? Lo cual es una evidencia, ¿sí? O garantiza que ellos son los que van a entrar en el reino de los cielos, ¿no? De modo que esa es la verdadera felicidad. ¿Sí? Y por todas esas razones nosotros debemos sabernos más que felices, bienaventurados, hermanos, plenos, dichosos. ¿Sí? Es ahí donde reside la verdadera felicidad y la plenitud del creyente. Y aunque Jesús se dirigió a la multitud mientras estaba predicando, ¿sí? Él estaba preocupado por la gente, el enfoque y estos principios son cumplidos únicamente en los verdaderos discípulos. ¿Sí? Solamente un verdadero discípulo tiene el Espíritu de Dios y puede llevar a cabo estos principios. Ahora, todas estas bendiciones que nosotros encontramos aquí, de los versículos 3 al 12, las bienaventuranzas, ¿sí? Ser consolados, saciados, la recompensa de los cielos, escuche, conlleva una responsabilidad, que es lo que estamos viendo ahorita en los versículos 13 y 16. ¿Sí? Somos la luz del mundo. Acompáñeme a leer, por favor. Dice, vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. En esos 4 versículos, Jesús resume cuál es la verdadera función de un creyente. ¿Sí? Y si tuviéramos que compactarlo todo en una sola palabra, es esta: influencia. Es influencia. ¿Sí? El diseño de Dios para nosotros es que como cristianos, nosotros vivamos de acuerdo con las bienaventuranzas, que funcionemos como sal y luz en este mundo. ¿Sí? El carácter cristiano afecta consciente o inconscientemente a otras personas, ya sea para bien o para mal, ¿sabe? ¿Sí? Alguien dijo que ningún hombre es una isla. No, no somos islas, hermanos. Dios nos hizo y nos diseñó para relacionarnos con otras personas, ¿sí? Influir en otras personas. ¿Sí? Déjame ponerlo así y preguntarte, ¿tú eres de los que afectas a otros o infectas a otros? ¿No? La influencia que podemos causar en personas, hermanos, tiene una trascendencia eterna. ¿Sí? Nuestra influencia hacia este mundo puede ser, como dije, para bien o para mal. Tocamos vidas, otras vidas tenemos un efecto en otras personas, nuevamente para bien o para mal. Uno de estos, o un ejemplo que nos ayuda a entender muy bien esto, yo resumo relativamente 2 hombres, ¿no? La historia de 2 hombres que vivieron en un periodo, en el mismo periodo, ¿no? Uno de ellos era Max Jukes y el otro era Jonathan Edwards. Les suena el segundo, ¿verdad? Bueno, el primero, Max Jukes, en 1877 el sociólogo Richard Louis Dugdale
encabezó una investigación en las cárceles en la cual él trataba de vincular la criminalidad con la descendencia, ¿no? Él fue delegado por la Asociación de Prisiones de Nueva York para visitar las cárceles en el estado, ¿no? En una cárcel en el condado de Ulster encontró a 100 miembros, perdón, a 100, no, a 6 miembros, perdón, de la misma familia metidos en ese lugar, ¿no? Encarcelados ahí, ¿no? Y le llamó su atención, pero después de continuar su investigación se dio cuenta que no era solamente una cárcel, sino que en las otras, en las otras cárceles, perdón, habían 42 hombres de la misma familia ahí. Dice, algo le llamó mucho más la atención, ¿no? Y pertenecían a esta familia Jukes, ¿no? Y al revisar el árbol genealógico de la familia Jukes, ¿sí? Él descubrió que el fundador de la familia era ese hombre llamado Max Jukes, un alcohólico, y la madre era una prostituta, ¿no? Sus descendientes pues eran delincuentes, ¿no? Jukes nació en 1700, él fue un ateo y vivió sin Dios y se casó con una mujer igual, sin Dios, ¿sí? Se estima que los descendientes de Jukes, escuche, en total fueron 1026, de los cuales 7 fueron asesinos, 60 fueron ladrones, 190 fueron prostitutas, 150 delincuentes, 310 mendigos que murieron en la pobreza y 440 fueron físicamente destruidos por la adicción al alcohol, ¿sí? 300 murieron prematuramente. Su familia le costó a Estados Unidos $1,308,000 y él jamás hizo ninguna contribución a la sociedad. Por el otro lado está Jonathan Edwards, quizá la mente más brillante que Dios ha dado a Estados Unidos, ¿no? Él nació en 1703, vivió también en Nueva York en la misma época de Jukes. Sin embargo, él vivió una vida dedicada a Dios. Él se casó con una mujer con los mismos ideales cristianos. A pesar de su apretada agenda, ¿sí? Él estuvo enseñando y pastoreando su iglesia local. Tenía el hábito de pasar una hora entera con cada uno de sus hijos y siendo influencia a ellos. De sus 729 descendientes, 300 fueron ministros religiosos, 65 fueron profesores universitarios, 13 fueron decanos, es decir, jefes de la facultad en la que estaba, 60 fueron autores de buenos libros, 3 fueron congresistas electos de Estados Unidos y uno fue vicepresidente de los Estados Unidos. Su familia no le costó ni un centavo al país, ¿no? Entonces, lo que tenemos nosotros delante en este texto es la voluntad de Dios. Cantamos, quiero hacer tu voluntad. Esa es la voluntad de Dios, que seamos sal y luz, que seamos influencia a este mundo, ¿sí? No que seamos parte del mundo, sino que afectemos positivamente a este mundo e influyamos en él. Jesús en su oración sacerdotal, él oró antes de ir a la cruz de esta manera: no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El mismo apóstol Juan, en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 15, dijo: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Hermanos, fuimos sacados del mundo, lavados por la preciosa sangre de Cristo y nuevamente colocados en ese mundo, no para servirle ya, pero sino para hacer influencia a ese mundo, ¿sí? Reflejarlo a él. Fíjate, escribí esto y es lo que cantaban hace un rato los hermanos: reflejarlo a él, hablar de su luz. El apóstol Pablo, en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Aquí está la misión: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, hermanos, ¿sí? El mundo corrupto y oscuro en el que vivimos necesita sal y luz, y eso es la iglesia. Hoy en día el hombre ha desarrollado múltiples formas, ¿sí?, en cómo pues incrementar o cómo manifestar, ¿no?, su conocimiento. Su conocimiento se ha ido hasta las nubes, ¿sí? Ha avanzado médicamente, tecnológicamente, ¿sí?, científicamente, educativamente. Sin embargo, al mismo tiempo que su conocimiento se ha incrementado, su moral se ha ido para abajo, ¿no? Ha disminuido poco a poco, ¿sí? O sea, en vez de usar esos conocimientos para llevarlo a una mayor moral, al contrario, ha usado todos esos medios para manifestar y expresar en una mayor medida su depravación, ¿no? Y por ende, pues, como consecuencia, su destrucción. En otras palabras, el ser humano por sí mismo, debido a su pecado y depravación, no puede curarse. No puede curarse, hermanos. El ser humano no puede curarse.
Dentro del hombre existe un virus mortal llamado pecado, ¿sí? Lo destruye como un cáncer. Pero a diferencia de una enfermedad física, una persona cuando tiene una enfermedad física acude a un médico, ¿sí? Pero el hombre no acude a Dios para ser sanado. El hombre no quiere ser sanado de su pecado. El hombre, como dice Juan, capítulo 3, versículo 19 al 21, ama su pecado, ama más sus tinieblas. Por eso no quiere venir a la luz para que sus obras no sean reprendidas, ¿sí? Aborrece el camino de Dios. Ama sus caminos y aborrece el camino de Dios. Pero en toda esta horrible y trágica escena hay un papel que la iglesia tiene que llevar a cabo. La iglesia tiene un trabajo que hacer y es ir hacia el fuego, correr hacia los que están perdidos, buscarlos, hermanos, ¿sí? Buscar que Cristo salve pecadores. Su trabajo es ser influencia al mundo, ¿sí? Es el trabajo de la iglesia. El problema de hoy en día, es que la iglesia ha optado de alguna manera, no sé cómo o por qué, se ha metido en su forma de pensar que somos seres individuales, cuando como iglesia tenemos una misión que llevar a cabo y es ser iglesia, ¿sí? La iglesia, en vez de influir al mundo, se han invertido los papeles y el mundo ha influido a ella, ¿sí? Pregunta, ¿qué tiene que andar haciendo la iglesia imitando al mundo e imitando sus costumbres? Yo hace unos días estaba viendo eh, cómo en algunas iglesias se enseña a la gente a evangelizar por medio del Halloween, ¿no? Sí, y les dicen a los niños, o sea, le enseñan que deben de vestirse de zombies para que entonces con su cara de zombies se acerquen a la gente y les digan que así estamos muertos en nuestros delitos y pecados. ¿Se da cuenta cómo tuercen? O bailando canciones de Michael Jackson y Thriller y todo. ¿Qué es eso, hermanos? ¿Qué es eso? Porque es que siempre la iglesia piensa que tiene un mejor plan que el que Dios diseñó para llevar a cabo su obra. Si nosotros no estamos tomando a cabo el cargo que Dios nos dio, si estamos jugando con los juguetes del mundo, ¿sí? Nosotros vamos a ser responsables de la corrupción del mundo. Somos responsables, es lo que vamos a desarrollar, ¿no? O sea, dejemos de tomar consejos de la gente mundana, sus estrategias mundanas y volvámonos a la instrucción del capitán en jefe, del Dios viviente de los ejércitos celestiales. Él es el que sabe bien cómo debemos de avanzar. Ahora, nota por favor cómo en el versículo 13 y 14 el pronombre vosotros es enfático. Vosotros. ¿Sí? ¿Sí? Y escucha, no dice que nosotros somos una sal. Tú vas al mercado y encuentras sal, la fina, sal, no sé qué, un montón de sales, ¿no? Dice que somos ¿qué? La sal de la tierra, y después nos dice que somos la luz del mundo, ¿sí? Hoy en día hay miles de religiones que te prometen que también todas son la luz, ¿no? Pero en verdad son, quién sabe la luz de qué, ¿no? Te llevan a la destrucción, al infierno, ¿no? Tú y yo somos la única esperanza de este mundo. Dios nos colocó aquí con un propósito, ser sal y luz, ¿sí? Vamos a ver cada uno de estos elementos, pero antes, obviamente, necesito que tú y yo, con la ayuda del Espíritu Santo, entendamos de una vez por todas que no fuimos llamados, perdón, para llevar a cabo esta misión, cada quien por su lado. Raúl por allá, Pietro por allá, Samuel por allá, José Luis por allá, Violeta por allá, Claudia. No, todos somos un grupo, uno solo, ¿sí? Si nosotros vemos, está en plural, ¿se dan cuenta? Vosotros, es plural, ustedes, ¿sí? Habla de un cuerpo, habla de la iglesia está llamada a ser sal y luz, ¿sí? Un grano de sal no puede producir mucho, ¿no? Imposible, ¿no? Un foco de un watt no puede iluminar toda una cueva, ¿no? ¿Qué va a hacer un foco de un watt? Nada, ¿no? Pero qué diferente es cuando están todos los granos juntos, ¿no? Pueden llevar a cabo su función y también si tú tienes una cueva profunda y la llenas de focos, te aseguro que la vas a iluminar, ¿no? Leí un comentario acerca de una publicación en una revista donde en una galería se expuso una serie de fotografías que comunicaban gráficamente una terrible y trágica historia, ¿no? La primera foto era en un campo de Kansas, ¿no? Ustedes ubican, ¿no? Los campos son grandes, ¿no? La segunda foto mostraba una madre angustiada sentada en una casa rural en el centro del campo de trigo, ¿sí?
la historia que acompaña esta fotografía explica que el hijo de 4 años de esta mujer, ¿sí? El hijo de 4 años de esta mujer, mientras ella no lo vio, él se escapó por un momento, ¿no? Se había salido de la casa y se perdió en el campo. Y sus padres lo buscaron todo el día, ¿sí? Debido a que estaba muy pequeño, ¿sí? El trigo lo cubría completamente, ¿sí? Y no pudieron encontrarlo. Había una tercera foto que mostraba a un grupo de gente, de amigos y vecinos, que cuando escucharon lo que sucedió, a la mañana siguiente decidieron venir y recorrer los campos como una gran cadena humana, ¿no? Son campos grandes, se agarran todos de la mano y corren, van caminando y recorren el campo para ver si encuentran a este pequeño, ¿no? La última foto era desgarradora porque mostraba al padre cargando al hijo inerte, sin vida. Lo encontraron, pero ya era muy tarde. Murió por la noche congelado. Abajo de la galería de fotos había una leyenda que decía: oh Dios, si tan solo hubiéramos unido nuestras manos antes. Y amados hermanos, el mundo entero vive en un frenesí de distracciones. El mundo entero vive bajo los placeres del mundo, todo lo que en él hay, ¿sí? Y esos placeres y esos pecados los cubren, ¿sí? Ellos no pueden volver a la casa del Padre. La única manera, hermanos, de hacerlos volver es ir y predicarles, es ser esa sal y esa luz e ir por ellos. Si los viéramos con esa ternura, hermanos. La razón por la que no lo hacemos es porque somos fríos y es porque hemos sido influenciados por este mundo. Niños pequeños que necesitan volver. Y eso no puede hacerlo uno solo. Somos la sal y la luz del mundo, ¿sí? Pero nota, por favor, hermano, que no dice serán, dice ustedes son. No dice van a hacerlo, ya son. Ustedes son la sal de la tierra, son la luz del mundo, ¿sí? El creyente verdadero ya es sal y luz si está en Cristo. Y estar en Cristo, hermano, nos hace automáticamente ser sal y luz, ¿sí? Así que Jesús llama a sus discípulos a ejercer una doble influencia en la comunidad. Una influencia negativa al detener su corrupción, ¿no? Por un lado, ¿sí? Es una influencia negativa al detener la corrupción. Y una influencia positiva al llevar una luz a sus tinieblas, ¿no? Porque en palabras de John Stott, el comentarista, tiene un libro que es del Sermón del Monte, una cosa es detener la extensión del mal, ¿sí? Una cosa es detener la extensión del mal y otra es promover la difusión de la verdad, la belleza y la bondad, ¿sí? Gracias. Gracias. Así que vayamos a la primera vocación, por favor. Versículo 13. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Ahora, ¿por qué Jesús usó la sal para comparar la influencia que Él espera que nosotros tengamos en el mundo? ¿Por qué la sal? Bueno, la sal siempre ha sido valiosa, siempre desde el Antiguo Testamento, ¿sí? Todas las ofrendas sacrificiales que Israel entregaba a Dios debían de ofrecerse con sal. ¿Allá sí me ayudas? ¿Sí? Las ofrendas, la sal representaba incorrupción, pero también un símbolo de lealtad al Señor, Levítico 2:13. Y sazonarás con sal toda ofrenda que presentes, y no harás que falte jamás de tu ofrenda la sal del pacto de tu Dios. Y en toda ofrenda tuya ofrecerás sal, ¿no? La sal se usaba en el cercano oriente para sellar un pacto en ambas partes, ¿no? Eh, sí. Se hacía delante de testigos, ¿no? Se sellaba un acuerdo, ¿no? Las dos personas comían sal, ¿no? Gracias a Dios hoy no tenemos que hacer eso. Hoy vamos a un lugar y firmamos un contrato, ¿no? ¿No? Vamos a un lugar y vamos a una notaría y se sella un acuerdo, ¿no? Un convenio, ¿no? Fíjate, aunque no tenemos más detalles, ahí en Segunda de Crónicas 13:5 se nos habla cómo el rey Abías en su discurso antes de la batalla
le dice a Jeroboam que Dios había entregado el reino a David y a su descendencia. Había hecho un pacto de sal con David. No tenemos más detalles, pero dice el rey Abías: ¿no sabéis vosotros que Jehová, Dios de Israel, dio el reino a David sobre Israel para siempre? Siempre, a él y a sus hijos bajo pacto de sal. ¿No? Son cosas que asombrosas, ¿no? Pero lo que sí podemos entender es que la sal representa lealtad. La sal representa fidelidad. ¿Sí? Es valiosa. Para los griegos la sal era valiosa grandemente, ¿no? En un tiempo la llamaron terón. ¿Sí? Teón, perdón, y significa divina. Teón. ¿Sí? Significa divina. Para los romanos también la sal era muy valiosa. De hecho, a los soldados romanos se les pagaba con sal. De ahí tenemos la palabra salario. De ahí viene. De ahí la tenemos, ¿no? Entonces, los que están oyendo hablar a Jesús, ya sea que fueran griegos, que fueran romanos o que fueran judíos, ellos podían entender una cosa: que la sal, ser sal sobre la tierra, estaba hablando Jesús de algo muy importante y algo muy valioso. ¿Sí? Pero nosotros podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué características o qué cualidades de la sal son las que el Señor quiere mostrarnos con estas ilustraciones, ¿no? De la sal, ¿no? ¿Qué características podemos sacar? Bueno, número uno, algunos estudiosos señalan que como la sal es blanca, representa ¿qué cosa? Pureza. Versículo 8, ¿se acuerdan? Los puros de corazón. ¿Sí? Entonces, algunos piensan que se refiere a esto. Y es cierto, los creyentes debemos ser puros delante de un mundo que no es puro. Debemos de notar la diferencia. ¿Estamos de acuerdo? Nuestra pureza moral debe de notarse diferente al mundo, ¿sí? La pureza, la blancura de nuestra vida debe de hacer un contraste con la decoloración del mundo. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Santiago 1:27 dice que podemos guardarnos sin mancha del mundo. O sea, debemos de modelar una vida que camina en justicia y santidad, hermanos. ¿Sí? ¿Cómo? En la manera en la que pensamos, en la manera en la que hablamos, en la manera que actuamos. ¿Sí? Número dos, otra característica de la sal que otros estudiosos han pensado que a eso se refiere el texto, es al sabor, ¿no? A darle sabor al mundo insípido. ¿A quién le gustan los alimentos sin sal? A nadie, ¿no? A Job es el libro más antiguo de la Biblia, ¿no? A Job tampoco le gustaba, ¿no? Job 6:6, ¿sí? Dice, ¿se comerá lo desabrido sin sal? ¿Habrá gusto en la clara de huevo? ¿No? No, ¿verdad? Algunos toman esto para decir que tenemos que darle sabor al mundo, ¿no? Y entonces no ser tan aguados, no ser tan aburridos, ¿no? Y es cierto que los cristianos, ¿sí? En Cristo somos herramientas para bendecir al mundo. ¿Estamos de acuerdo? Como Dios hace que el sol salga sobre buenos y malos, llueve sobre justos e injustos, ¿se acuerdan? ¿Sí? Entonces, de una manera, el cristiano viene a ser una herramienta usada por Dios para bendecir al mundo, ¿sí? Pero también es cierto que si volteamos hacia la historia del cristianismo, hermanos, el cristianismo para el mundo es exactamente lo opuesto al sabor. El cristianismo es una patada en el estómago al mundo, ¿sí? Somos más bien como amargos, ¿no? Para ellos, ¿no? Siempre ha sido así, ¿sí? ¿No? Para ellos somos un impedimento en su vida. Le quitamos sabor a lo que ellos llaman sabor, ¿sí? Amargamos su vida, para que usted me entienda, ¿no? El mundo encuentra su sabor en aquellas cosas que hace, aquellas cosas que le llevan a pecar contra Dios. De modo que el cristianismo no es algo que sea muy atractivo para el mundo, ¿no? Pablo nos recuerda ahí en 2 de Corintios capítulo 2 versículo 15 y 16 que los cristianos somos olor de vida para vida y grato olor de Cristo en los que se salvan, ¿no? Somos olor de vida para vida y grato olor de Cristo en los que se salvan. Pero para los que no escuchan, somos olor de muerte entre los que se pierden, ¿no? Es decir, para los que aceptan el Evangelio, ¿sí? El Evangelio es una prenda, habla de un glorioso futuro, ¿no? Pero para otros es un presagio de condenación, ¿sí? Pero escucha,
en ambos Dios es glorificado. En ambos Dios es glorificado. ¿Sí? Ya sea que Él es olor de gracia en un caso y es justicia en otros. ¿Sí? Así que el cristianismo no es algo que sea muy atractivo para el mundo. ¿Sí? El cristianismo no es atractivo para el mundo. Sin embargo, la iglesia, escucha, el cristianismo no es atractivo para el mundo, ¿ok? Sin embargo, la iglesia, ¿sí? Cuando se diferencia del mundo, es atractiva al mundo. En palabras del doctor Martin Lloyd Jones, él dice, escucha, la gloria del evangelio es que cuando la iglesia es completamente distinta al mundo, nunca deja de ser atractiva. Entonces hace que el mundo escuche su mensaje, aunque en un comienzo lo odie. Ese es nuestro trabajo, hermanos. ¿Sí? Característica número 3 de la sal es que cuando, por ejemplo, se pone en una herida, pica, ¿no? O arde, ¿no? Bueno, esa es una característica que algunos estudiosos lo que dicen es que refleja exactamente lo opuesto al sabor, ¿no? Entonces ahí encontramos una discrepancia, ¿no? Sí, es decir, no produce sabor, sino más bien un dolor, un ardor. ¿Sí? Es decir, los cristianos debemos hacer arder al mundo. ¿Sí? ¿Cómo? Picando, provocando sus conciencias. Incomodar al mundo con la presencia del mensaje santo del Evangelio de Dios. Y esto implica que debemos de predicar contra el pecado, debemos confrontar la conducta perdida del mundo, debemos de testificar acerca de la necesidad tan grande, aunque ellos no la vean, pero la tienen, necesitan salvación. El mensaje nunca debe acomodarse para que sea más atractivo, hermanos. Nunca debe de acomodarse para que le dé más sabor a la vida del pecador. Debe ser expuesto como Dios nos lo dio, para que nos lleve a confrontarlo, que nos lleve a llevarles a ellos a reconocer su condición, ¿sí? Aunque eso cause ardor. ¿Sí? Muchas veces se entiende la sal no como algo ardiente o ese picor, ¿no?, que se produce al predicar el evangelio, sino más bien se nos dice como si la Biblia dijera: ustedes son los tarros de miel. La Biblia no dice que somos tarros de miel, ¿sí? Dijo que somos la sal del mundo. Y eso va a producir una incomodidad en el mundo. Yo no sé si usted ya lo está incomodando, ¿no? El verdadero mensaje de juicio y gracia siempre ha picado. Siempre, siempre. Una cuarta característica es que la sal también produce sed. Sed, ¿no? La sal lo que hace es que aumenta los deseos corporales por agua, ¿no? Cuando hay falta de agua que produce deshidratación, y la deshidratación eventualmente podría ocasionar la muerte. ¿Estamos de acuerdo? Hay gente que no se da cuenta que no está tomando agua y de repente muere, ¿no? ¿Sí? Bueno, nosotros los creyentes necesitamos provocar esa sed en un mundo perdido, en un mundo inconsciente. Hay gente que nos ve allá afuera cuando ve que estamos pasando por tiempos difíciles, cuando estamos pasando tiempos de prueba, y entonces ve cómo tú atraviesas en una fe, en una calma, en una paz. Y esa misma paz, esa misma calma, esa misma evidencia de que tú estás viviendo lo que estás creyendo, hace, ¿sí?, que esas personas al verlo puedan ser impulsados a probar nuestra fe. ¿Sí? Así que tenemos 4 analogías, ¿no? 4, ¿no? Esas ilustran las cualidades de la sal. Pero la última que voy a mencionar, consideramos que es la principal, y es la de preservar. Preservar. La sal preserva, ¿no? No hace mucho tiempo, desde el siglo XVI al XIX, cuando un barco viajaba y llevaba carne, lo que hacía era, o pescado, lo bañaba en sal, ¿no? Para que entonces el proceso de putrefacción pues no siguiera, ¿no? Si un barco viajaba sin hacer este proceso, sí o sí la carne se echaba a perder, ¿no? No podía soportar el viaje. ¿Sí? Entonces la sal tiene esta función importante de preservar. Y Jesús lo que estaba diciendo es que los cristianos debemos ser una influencia de preservación en el mundo.
nuestro trabajo es el de retardar el deterioro moral y espiritual del mundo. ¿Cuándo? Hasta que el Señor venga. Nuestro trabajo, ¿sí?, es retrasar el deterioro moral y espiritual de este mundo hasta que el Señor venga, ¿sí? La iglesia, hermanos, debe ser una influencia poderosa en este mundo, ¿sí? Preserva a este mundo de esa depravación total en la que vive. Y tú y yo, como hijos de Dios, como templos de su Espíritu Santo, representamos la presencia de Dios en la tierra. ¿Tú lo sabías? Tú y yo representamos la presencia de Dios en esta tierra, ¿sí? Nosotros que conformamos la iglesia, somos la sal que impide que la tierra se degenere aún más rápido de lo que ya se está degenerando, ¿sí? Ahora, es cierto que Dios en su gracia ha puesto otras influencias en el mundo que sirven para retardar eso, ¿sí? Sus tendencias, ¿no? Lo que hacen es impedirle a la sociedad que caiga en una anarquía total, ¿no? Por ejemplo, las autoridades del país, las autoridades del Estado. Oramos por ellas, amén, ¿sí? Ellos formulan leyes y las ejecutan, y hacen que se cumplan, ¿no? Dios también estableció el matrimonio, estableció la familia, ¿sí? Y estos lo que hacen es que ejercen una influencia beneficiosa en nuestra sociedad. Sin embargo, Dios espera que la influencia mayor, ¿sí?, ¿quién creen que sea? ¿Quién? Nosotros, la iglesia de Dios, ¿sí? Tasker, lo mencioné hace unos días, él escribió que los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existen. Sí. Los discípulos deben ser el desinfectante moral en un mundo donde las normas morales son bajas, están en constante cambio o no existen. Sí. El mundo, hermanos, se encuentra en una espiral decadente. Sí. Está corrompido. El mundo no puede hacer nada más que empeorar. Pablo dice ahí en 2 de Timoteo, capítulo 3, versículo 13, su última carta, ¿sí? Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañándose y siendo engañados. Hermanos, el mundo no puede mejorarse. Yo tuve una reunión hace poco y fue triste porque yo puedo ver personas que, eh, o sea, hablas con ellos y ves como al rechazar el evangelio su decadencia espiritual es mayor y es mayor que hace unos años, ¿no? El mundo no puede mejorarse, ¿sí? No tiene bondad. El mundo no tiene una bondad en la cual pueda fundamentarse, ¿sí? No tiene una vida espiritual en la cual pueda creer, ¿sí? El mundo no tiene una moral propia en la cual pueda sentarse, no la tiene, ¿sí? Entre más pasa el tiempo, año tras año, el sistema de maldad se acumula y es cada vez mayor en este mundo, ¿sí? Así que Jesús nos da un sentido de influencia en el mundo y lo hace a través de todas estas analogías para hacernos entender que estamos llamados a impactar el mundo por el poder del Evangelio de Jesucristo y no que el mundo nos impacte a nosotros, ¿sí? Inmediatamente después Jesús nos hace un segundo llamado, versículo 14, y nos dice dice, vosotros sois la luz del mundo. Nuevamente citando a John Stott, él dijo, la verdad del Evangelio es la luz, contenida ciertamente en frágiles lámparas de arcilla, pero que brilla a través de nuestra constitución arcillosa con la más clara luminosidad. Qué precioso, ¿no? ¿Se lo repito? Ok. Dice, la verdad del Evangelio es de la luz, contenida en ciertamente frágiles lámparas de arcilla, pero que brilla a través de nuestra constitución arcillosa con la más clara luminosidad. Hermanos, Cristo es la fuente de nuestra luz. Cristo lo es. Sí. Él es aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre, como dice Juan en su Evangelio, capítulo 1, versículo 9. ¿Sí? Él vino a este mundo a alumbrar. ¿Sí? Cuando Él murió y resucitó y partió al cielo, hermanos, nos dejó a nosotros, su iglesia, para seguir iluminando este mundo. ¿Sí? Y es impresionante pensar en la gracia de Dios que nos sacó de la oscuridad en la que vivíamos, nos transformó como cantábamos hace rato
y ahora podamos servirle a Él como faros de luz. ¿Qué Dios más maravilloso tenemos? ¿No? Pablo ahí dice en Efesios capítulo 5, versículo 8, porque en otro tiempo erais ¿qué? Tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz. Tenemos dos vocaciones o llamados, mis amados: ser sal y ser luz. Por un lado, uno tiene que ver con hablar y predicar, el ser luz, ¿sí? Pero por el otro, tiene que ver más con enmarcar nuestro estilo de vida a ese evangelio que predicamos, ¿ok? Son dos responsabilidades cristianas que no pueden sustituirse una por la otra, ¿sí? Son dos responsabilidades cristianas que no pueden sustituirse una por la otra, ¿sí? El mundo necesita de ambas, no puede ser una, necesita las dos, ¿sí? Amén. Fíjate, Jesús nunca nos retó a convertirnos en sal o luz. Él simple dijo que nosotros ya lo somos. Ustedes ya lo son. El asunto es si estamos cumpliendo o si estamos fallando con la encomienda y la responsabilidad dada. Mientras que la sal no es tan visible, ¿no? Su acción es más oculta, ¿no? No es tan visible, prefiero usar esa palabra, ¿sí? La luz es obvia, la luz es visible, ¿sí? La luz obra abiertamente. La sal actúa desde adentro, ¿sí? Hacia afuera. La luz actúa, es externo, es por medio de lo que nosotros enseñamos, por medio de lo que nosotros predicamos, ¿sí? La sal es como esa influencia indirecta del evangelio. La luz, esa influencia directa que nosotros tenemos al predicarlo, ¿sí? La sal retarda la corrupción, ¿sí? La luz lo que hace es poner al descubierto lo que está mal, como cuando prendes la luz y salen las cucarachas, ¿no? Revela lo que es falso, lo que no es verdadero. Cuando Jesús llamó a sus discípulos a hacer sal, estaba llamándoles a que hicieran la voluntad de Dios, ¿sí? A que hablaran de Cristo, pero, ¿sí? Es decir, no solo que hablaran de Cristo, sino que vivieran a Cristo, que mostraran a Cristo. Mira conmigo, por favor, acompáñame al capítulo de Primera de Juan. Primera de Juan, Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 7. Primera de Juan 1, 5 al 7. Vemos el llamado que tenemos a hacer luz, porque vivimos en comunión con aquel que es luz, ¿no? Y con los que andan en luz. Fíjate lo que Juan nos enseña aquí. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y ningunas tinieblas hay en él. ¿Cuántas tinieblas hay en él? Ningunas. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. O sea, tú y yo hemos recibido la luz de Cristo, no solo para que la tengamos ahí guardada. Ese no es el propósito. Tenemos la luz de Cristo para que vivamos por ella y andemos por ella. El salmista, allá en el capítulo 119, versículo 105, él dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Sí? O sea, la luz de Dios es para caminar y vivir por ella. ¿Sí? La luz que es su palabra dada a nosotros, su palabra revelada. ¿Sí? Es por medio de ella que Él nos guía, como hemos estado aprendiendo, ¿no? Por un lado, nos guía de manera negativa, es decir, nos dice lo que no tenemos que hacer, por donde no tenemos que ir, pero también nos guía de manera positiva, diciéndonos lo que sí tenemos que hacer, cuál es el camino correcto y deleitoso en el cual tenemos que andar. Hermanos, cuán agradecidos tenemos que estar con Él por esos rayos de amor, ¿sí?, que Él nos da por la preciosa lámpara de su palabra. ¿Sí? Ahora, hermanos, qué cumplido y qué responsabilidad que Jesús nos llame la luz del mundo. La luz del mundo.
Isaías 60, por cuestión de tiempo no vamos ahorita, versículo 1, 2 y 3, habla acerca de esto. Pero él mismo usó este título para sí mismo mientras cumplió su ministerio aquí en la tierra. En Juan 8:12, él dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. En Juan 9:5 dijo, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Es un título para él mismo y nos llama que nosotros somos la luz del mundo. O sea, eso significa que no solamente somos receptores de luz, sino que también somos ¿qué? Dadores de luz. ¿Sí? Eso quiere decir que yo debo de entender que yo ya no debo de vivir solamente para mí. Debo de tener a alguien a quien yo pueda darle esa luz. ¿Sí? En amor. Como pueblo de Dios, hermanos, debemos proclamar la luz de Dios a este mundo perdido en oscuridad. Es vivir en esa luz, es irradiar esa luz de la misma forma como Cristo lo hizo mientras estaba en esta tierra. Lucas 1:79, ¿sí? Él dijo, lo hizo para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. ¿Sí? Él vino para dar luz a los que caminan, a los que habitan en tinieblas y sombra de muerte. Entonces nosotros tenemos que ir a ellos, hermanos. Ir por aquellos que están en tinieblas. ¿Usted sabe qué hace la luna? La luna no tiene luz propia, ¿estamos de acuerdo? ¿Qué hace la luna? Refleja la luz del sol, exactamente, ¿no? Los creyentes no tenemos luz propia, nos creemos que tenemos luz propia. ¿Sí? Pero lo que hacemos es reflejar la luz de Cristo. Eso es lo que hacemos. ¿Sí? Dios irradia su luz sobre el mundo por medio de aquellos quienes han recibido a Jesucristo por medio de la fe. ¿Sí? Cada uno de nosotros debemos ser instrumentos directos y visibles de la luz. ¿Pero cómo? ¿Cómo soy un instrumento directo y visible de la luz de Cristo? Bueno, tenemos el qué, ¿no? Pero ¿dónde está el cómo? ¿Cómo lo hago, no? Bueno, la respuesta es viviendo su palabra. Viviendo su palabra. Ser hacedores y no oidores, ¿sí? Como dice Santiago, ¿sí? Predicando su palabra, practicando una vida diferente al mundo. No me conformaré a este mundo, como cantaba el grupo de alabanza, nos llevaba, ¿no? O sea, debo vivir una vida sin palabras, pero en hechos también. ¿Sí? Ser luz tiene, por definición, algo que ver con algo visible, ¿no? Ser luz lo relacionamos con algo visible. Entonces, ¿qué podríamos decir entonces de lo que se ve? ¿Cómo, cómo mostró la luz en lo que se ve? Bueno, ¿qué tal nuestra vestimenta, hermanos? Hermanas, ¿qué tal? ¿Cómo te vistes? ¿Como luz o como tinieblas? Es igual, hermanos, hermanas, ¿no? Igual. Nuestro compromiso también es algo visible, se ve. Nuestra vida piadosa también se ve. Somos luz cuando no dejamos que el mundo nos afecte. Somos luz cuando no nos amoldamos al mundo. No me conformaré a este mundo. Viviré para ti, Señor. Cantamos. ¿Sí? La luz de Cristo debe brillar en nuestras vidas. ¿Sí? No nosotros, no nosotros. ¿Sí? Él en nosotros, hermanos. Jesús dice en el versículo 14 que una ciudad asentada sobre un monte, fíjese, no se puede esconder. Una de las cosas que a mí más me gusta de manejar en la noche, especialmente, y especialmente cuando agarras la carretera hasta Tijuana, ¿no? Y manejas durante periodos largos, oscuridad, ¿no? Y de repente llegas a una ciudad, ¿no? Y ves toda la ciudad. A mí me encanta, siempre me ha encantado eso, ver las luces brillantes, ¿no? Sí. Pero de día también la ciudad también, en un monte, por ejemplo, también resalta. Tú puedes ver las casas, los edificios, la luz brillando en las ventanas, ¿no? O sea, una ciudad en un monte está ahí para no esconderse, ¿no? Bueno, estamos nosotros llamados a iluminar al mundo, no a escondernos. Un cristiano que no vive la luz, ¿sí? Que no vive una vida de luz, es tan incongruente como si una ciudad de esas se escondiera. Un cristiano que vive una vida doble y no en luz, se esconde.
¿Hay algún hermano aquí de la secreta? ¿No? Los creyentes somos sal y luz y debemos cumplir la identidad con la cual Jesús nos identificó, valga la redundancia. ¿Sí? Pero en esto también hay una advertencia que Jesús nos hace, y es una advertencia a fracasar. Es una advertencia a fracasar, ¿sí? En la misión que nos ha dado, ¿no? La saltamos a propósito, pero la primera se encuentra en el versículo 13, la parte B. Por favor, mira. ¿Sí? Pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Bueno, antes que nada, aquí no está hablando de pérdida de salvación. ¿Ok? No está hablando de pérdida de salvación. No es el punto. ¿Sí? La sal no puede perder su salinidad. Los cristianos no podemos perder la salvación. No es eso de lo que está hablando. Lo que sí está hablando es que la contaminación, ¿sí?, puede hacer que el valor de la sal se pierda. ¿Sí? Es decir, la sal puede perder su efectividad. ¿Se entiende efectividad? De eso es lo que está hablando. ¿Sí? La composición de la sal eh, es, es sencilla, es cloruro de sodio puro. ¿Sí? Eso es. Es una composición estable y resiste casi cualquier ataque. ¿Sí? Um, Sin embargo, puede contaminarse si se mezcla con impurezas. ¿Sí? Puede llegar a ser inútil, incluso puede llegar a ser peligrosa. En Palestina hay mucha sal, la mayoría está en las orillas del mar Muerto. Y mucha de esta sal está contaminada con yeso y otros minerales que hacen que la sal sea insípida e incluso repulsiva. ¿Sí? ¿Qué hace la gente cuando le llega sal a su casa por accidente? Lo que hace es que no la agarra y la echa a árboles, porque incluso puede llegar a matar árboles. Ni siquiera para abono sirve. ¿Qué hace? La pone en el camino y eventualmente espera que la tierra la absorba y desaparezca. ¿Sí? Pero no sirve para nada. ¿Sí? Bueno, así como la contaminación hace perder la salinidad de la sal y ya no puede actuar como debe cuando es mezclada con otros componentes, así los creyentes perdemos nuestro valor y eficacia en el reino. ¿Sí? Cuando permitimos que el pecado, cuando permitimos que lo mundano contamine nuestras vidas. ¿Se entiende? Eso es lo que el texto nos está enseñando. ¿Sí? O sea, ser llamado sal de la tierra, hermanos, además de ser un privilegio, es una gran responsabilidad y conlleva con ello una gran misión. Perdón, un gran peligro. Ser sal de la tierra es privilegio, pero es un gran peligro. ¿Por qué? Bueno, en base a las características de la sal, hemos visto que si perdemos la identidad que Jesús nos da como sal, no podemos ser influencia de la pureza en el mundo. ¿Estamos de acuerdo? No podemos. ¿Sí? Hemos comprometido nuestra pureza. Por otro lado, no podemos hacer señalar o picar la conciencia del mundo si continuamente nosotros estamos yendo contra nuestra conciencia. ¿Estamos de acuerdo? Tercero, no podemos estimular la sed de justicia cuando nosotros hemos perdido nuestra propia sed. ¿Me entienden? Y no podemos ser usados por Dios para retardar la corrupción del pecado en el mundo si nuestras propias vidas se han vuelto corruptas por el pecado, hermanos. ¿Sí? La sal entonces ya no cumple su función y no sirve para nada más que ser echada fuera y pisada. Un teólogo escocés de los años 1800 llamado A.B. Bruce escribió, escucha, pero qué ruina de ser los salvadores de la sociedad a proveer residuos para la senda de los peatones. Qué terrible, hermanos. Qué terrible. De ser los salvadores de la sociedad a proveer residuos para la senda de los peatones. Nuevamente no estamos hablando de que perder nuestra salinidad es perder nuestra salvación, pero sí nuestra eficacia, sí nuestra influencia. ¿Sí? Y entonces estar descalificados. Y seguramente eso es lo que Pablo tenía en mente, ¿sí? De llegar a ser descalificados en el servicio
que se nos entrega, fracasar en la misión. Y eso es lo que Pablo tenía en mente y no iba a permitir que parara. Él decía que corría, ¿sí? Golpeaba su cuerpo, ¿sí? Sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo, fíjate, es Pablo, yo mismo venga a ser eliminado. No está hablando de pérdida de salvación, está hablando de que ya no pueda ser útil, ¿sí? Él conocía el peligro y la posibilidad que habiendo proclamado el mensaje a otros, él mismo pudiese quedar descartado por el Señor y dejar de serle útil. Hermanos, yo no puedo pensar en algo más terrible que eso. Sé que la salvación no se pierde porque la autoridad de la palabra me lo enseña. Pero hermanos, la eficacia, la salinidad y el peligro al fracaso de volverse inútil, al igual que la sal, ¿sí? También la luz lo refleja, lo enseña. Es decir, la luz ya no, entonces ya no podría cumplir su función. ¿Cuál es la función de la luz? Alumbrar, alumbrar, ¿sí? Bueno, la luz se puede hacer inútil cuando no cumple su misión, dar luz. Por eso es que Jesús dice que una ciudad asentada no se puede esconder, versículo 14b, versículo 15, no se enciende una luz y se pone debajo de un cajón, de un almud, es una medida de grano, un cajón, no pones una lámpara y la pones debajo de un cajón, sino sobre un candelero y alumbra a todos los que están en casa. Un candelero, cuando se construían las casas, se hacía como un pequeño, dentro de la misma como columna, se hacía como una salidita, no sé cómo explicarlo, pero ahí mismo donde ahí se apoyaba el candelero, ahí se ponía, y la idea o el sentido que da es de que debemos de ser intencionales en no permitir, hermanos, que la luz de Cristo, en permitir, debemos de ser intencionales en permitir que la luz de Cristo brille. ¿Sí? Eso es la misión de un candelero, es ponerse en alto para que alumbre a las demás personas, que sea efectiva. ¿Sí? Y nosotros debemos de buscar diferentes formas en dejar que la luz de Cristo alumbre a otros. ¿Sí? Estamos hablando de fama, ¿sí? Pero no fama nuestra, sino fama de Cristo. Amén. ¿Sí? Mucho se habla de eso, ¿no? No, hay que llegar allá para que, o voy a llegar y tener mucho dinero para que entonces los demás vean cómo Dios me ha bendecido, ¿no? O diferentes cosas que se usan. No, no, no estamos hablando de ese tipo de fama, para nada. ¿Sí? Es una fama que incluso a veces puede ser dolorosa, pero exalta a Cristo. Esa fama es de la que Carlos Spurgeon dice lo siguiente: ¿qué candelero se encontró para el cristianismo en los martirios del Coliseo, en las quemas públicas por los paganos y papistas y en todos los otros modos por los cuales los creyentes en Cristo fueron forzados a la fama? Esa fama es la que en la cual yo soy aplastado y Cristo es exaltado. ¿Sí? Ser luz del mundo es una de las formas como Él nos identificó consigo mismo. Pablo, estando en la cárcel en Filipenses 1:29, ¿sí? Esta carta es la carta que habla más de gozo en todo el Nuevo Testamento. Él está preso, es una de las cartas de la cárcel. En Filipenses 1:29, él dice: porque a vosotros se os ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. O sea, hermanos, vivir con Cristo es vivir por Cristo y vivir por su causa. Si nosotros ocultamos nuestra luz debido a, no sea que vaya a ofender a la gente, no sea que vaya a causar algún problema, ¿sí? Si nosotros ocultamos la luz por indiferencia hacia otros, ¿sí? Una falta de amor o por la razón que tú quieras, lo que nosotros estamos mostrando es una deslealtad a nuestro Señor, ¿sí? Una infidelidad a Él. Y yo mencioné ahora que vivir por Cristo es vivir para su causa, y es que el propósito por el cual el Señor nos llama a ser luz no es para que tú y yo brillemos, sino es para la gloria del Padre, hermanos. Versículo 16: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Sí? Te lo digo liso y llano. El propósito de dejar que alumbre nuestra luz al hacer nuestras buenas obras tiene el propósito de que Dios sea glorificado.
no que seamos nosotros glorificados. ¿Sí? El dejar que nuestra luz brille no es para llamar la atención hacia nosotros. ¿Sí? No es para que el grupo de alabanza busque ser, que jale la atención. No es para que el predicador predique y jale atención. ¿Sí? No es para que el servicio que hacemos en la iglesia atraiga la atención a nosotros. Así que aquí estamos hablando de un punto importante y es la motivación en el corazón. La motivación en el corazón. ¿Sí? ¿Por qué me visto como me visto? ¿Por qué ministro como ministro? ¿Sí? ¿Lo hago para que los hombres alaben a Dios o lo hago para atraer la alabanza hacia nosotros, hacia mí o hacia nosotros? ¿No? ¿Lo hago para que me admiren, para que me escuchen? ¿Sí? ¿Un predicador para qué predica? ¿Para que la gente escuche y no se le grabe nada? ¿Con tal de que predique nada más? ¿O busca que la gente retenga? ¿Usted sabe que usted guarda más o menos un 20% de la predicación de esta noche? Bueno, nuestra intención debe ser que en lo que somos, ¿sí?, en lo que hacemos, las buenas obras que hacemos, en esas obras otros glorifiquen a Dios, a nuestro Padre que está en los cielos. Esta palabra buena, buenas obras, buenas, es kalos, y no habla tanto de calidad, aunque nuestras obras deben de ser buena calidad, ¿estamos de acuerdo? Pero habla de un atractivo, habla de una belleza, habla de una hermosura. Habla de que mientras yo hago buenas obras, la gente pueda ver la belleza del que hace esas obras, de Dios mismo, la belleza de Dios, la hermosura de Dios, hermanos. Que puedan ver al Dios hermoso, al Dios bello, al Dios compasivo, al Dios santo, al Dios lleno de gracia que servimos. Pero esto es únicamente posible cuando permitimos que el Señor obre en nosotros y a través de nosotros, cuando su luz irradia en nuestras vidas. Amén. Mis amados hermanos, la manera en que vivimos tiene un peso en este mundo. Nuestras vidas deben magnificar la gracia y el poder de Dios y motivar a quienes nos rodean a glorificar a Dios. La sal que somos no tiene ningún derecho a permanecer ahí en su salero delicado y religioso. Nuestro lugar está en medio de la comunidad, está en medio de San José del Cabo, está en medio de San Lucas. Hemos quizá estado mucho tiempo como esos saleros polvosos en las alacenas. ¿Sí los han visto? Que hasta que no le puedes quitar el polvo porque ya lo trae pegado. ¿Sí? Quizás somos como ese salero. Y Dios dice, vámonos, los muevo. Quizá, yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Sí? Esos foquitos que encuentras luego abajo de la cama, ¿no? Un foco prendido. ¿Qué es este foquito prendido aquí abajo? ¿No? A veces así somos. ¿No? Cuando vemos a la sociedad pudrirse, nuestra reacción inmediata es poner nuestras manos en la cabeza y decir, híjoles, ¿no? Y culpamos al mundo y echamos la culpa al mundo, ¿no? Pero más bien deberíamos voltear hacia nosotros y recriminarnos a nosotros, ¿sí? Escucha, si la carne se echa a perder, no debemos echarle la culpa a la carne. ¿De quién es la culpa? ¿De la carne o de la sal? La carne lo que hace es seguir su proceso. La pregunta es más bien, ¿dónde está la sal? ¿Dónde está la sal? Dios nos ha llamado a ser sal y luz de este mundo. Ya lo somos. Nuestro propósito es que influyamos en este mundo. ¿Sí? Ahora yo no quiero perderte en esta conclusión porque es importante que tú y yo identifiquemos que el carácter que tenemos ahí en las bienaventuranzas está estrechamente relacionado con la influencia en el mundo de ser sal y luz. Las bienaventuranzas están orgánicamente vinculadas al ese carácter, a la influencia que tenemos. ¿Sí? Las bienaventuranzas apuntan a los bienaventurados. ¿Sí? Solo en Cristo y por Cristo nosotros disfrutamos de esa dicha. Amén. Es solo por Cristo, esa verdadera felicidad, esa verdadera plenitud. Pero esos grandes privilegios que vimos, esas bienaventuranzas donde solo ellos serán consolados, solo ellos serán saciados, ¿sí? E incluso el privilegio de ser sal y luz de la tierra tiene una cláusula y es vivir esas bienaventuranzas, hermanos. Es vivirlas. ¿Sí?
Cuando yo vivo bajo ese carácter, entonces soy útil a Dios y al mundo. De otro modo, me vuelvo ¿qué? Inútil. Sí, entonces, el carácter es importante, ¿se dan cuenta? Y el carácter va pegado a la influencia. Pero muchas veces queremos la influencia y desechamos el carácter. Y eso no funciona así. No funciona así. Y esto me lleva a glorificar a nuestro Padre y que otros glorifiquen a otro. Entonces, las preguntas que podemos hacernos es: ¿estamos siendo sal en nuestra vida? ¿Estamos dejando que nuestra luz alumbre al mundo en tinieblas? La gente que te conoce, ¿glorifica a Dios al ver tu vida? ¿Al ver tus buenas obras? Cuando te ve actuar en tu trabajo, en la calle, algo le lleva a decir: es que hay algo diferente con él. O sea, hay un Dios real tras él. Yo te pido que reflexiones en esas preguntas y como iglesia tomemos serias acciones al respecto. ¿Cuántos sermones más vamos a escuchar de estos? Samuel estaba orando hace rato y nos hablaba acerca del problema de escuchar y no hacer. Recibiremos mayor condenación, ¿no? O sea, hermanos, enseñar y hablar y decir, pero no hacer, hermanos, tiene un efecto y hay un juicio para ello. Somos la sal y la luz del mundo. ¿Sí? Hermanos, el juicio, ¿qué juicio más terrible que no ser influencia, que ser un instrumento inútil en vez de ser usado por Dios? Termino llevándote a pensar que Cristo dijo que dejemos que nuestra luz alumbre para que los hombres vean nuestras buenas obras y nuestro Padre sea glorificado. Si tú recuerdas al final del ministerio de Jesús, estando él ya en el aposento alto, él expresó de una manera similar esta misma verdad. Y él dijo: mi Padre es glorificado, ¿se acuerdan? Cuando ustedes dan mucho fruto y muestran así que son mis discípulos. Juan 15. Vivir la verdadera vida es parecernos más a Jesús. Pero eso quiere decir automáticamente que yo entonces vivo ahora contra cultura. Cristianismo opuesto al mundo, no pareciéndome al mundo. Esta vida abundante, hermano, nos trae bendición a nosotros mismos, proclama bendición a un mundo y da gloria a Cristo. Glorifica a nuestro Padre. Fíjate, cuando Jesús habló esto, hermanos, y señaló la amplitud de la influencia que los discípulos tendrían, pudo haber parecido como algo como raro, ¿no? Como ridículo, ¿no? O sea, ¿cómo es que podrían estos humildes galileos, ¿no?, ser sal de la tierra y luz del mundo? Pero así fue. ¿Te das cuenta que así fue? Por eso estamos aquí nosotros. Cristo lo dijo y lo dijo, y así fue, hermanos. ¿Sí? Dios no ha cambiado, hermanos. El Cordero, como ministraba José Luis, está en el trono. Él quiere seguir obrando a través de sus discípulos. Recuerda, somos sal y luz del mundo. Todos tenemos un propósito en el plan de Cristo. Es vivir para su gloria, es honrar al Rey, sabiendo que nuestra recompensa es que un día veremos al Cordero. El Señor nos ayude a cumplir esta misión, hermanos. El Señor nos ayude, que vivamos glorificando y viviendo para Dios. Somos sal y luz. Amén. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias por la palabra, Señor. Señor, queremos servirte, Señor. No podemos decir que queremos ser sal y luz porque ya lo somos, Señor. Ayúdanos a vivir, Señor, esa verdad. Ayúdanos, Señor, a entender, Señor, las bendiciones que tenemos, Señor, en Cristo. Esas bienaventuranzas que solo los bienaventurados tienen, Señor. Pero también la responsabilidad y la influencia, Señor, que fuimos llamados a tener en este lugar, en este pueblo. Permite, Señor, que esta iglesia, Señor, te sirva los siguientes años, Señor, como una influencia en este lugar, en el grado que tú quieres, Señor.
para tu gloria, Señor. Que Cristo sea glorificado. Que nuestro Padre sea glorificado. Todo esto lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Bien, muchas gracias a todos. Que Dios los bendiga. Son sal y luz. Amén. Sal y luz allá afuera.